Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. Muchas gracias por su fiel sintonía a Sabiduría para el Corazón. En esta oportunidad y a partir de hoy quiero comenzar a desarrollar un libro que he escrito hace algún tiempo ya. Se llama En búsqueda de pródigos. Este es un manual de disciplina cristiana y de reconciliación. A lo largo de todo el libro voy a hablar acerca de la disciplina eclesiástica básica. Como introducción, déjeme contarle que la Confesión de Fe belga del año 1561 decía que una iglesia verdadera podía identificarse por tres cosas. Escuche. Lo primero que identificaba a una iglesia verdadera era la predicación de la sana doctrina. En segundo lugar, la práctica de ordenanzas. Y en tercer lugar, el ejercicio de la disciplina. Ahora, imagínese en una época el perfil de una iglesia bíblica se revelaba por la determinación de la misma en seguir estas tres características. Ahora, ¿cuántas de estas tres características pueden reclamar la iglesia actual como propias? Primero, la predicación de la doctrina casi ha desaparecido de los púlpitos. En su lugar, se pasa a dar técnicas de autoayuda y soluciones rápidas con las necesidades de los fieles en mente. La mayoría de las iglesias y ministerios hablan de la vida y la ilustran con la Escritura, en vez de exponer la Escritura e ilustrarla con la vida. En segundo lugar, las ordenanzas litúrgicas casi no se llevan a cabo. En la actualidad, en muchas iglesias la Cena del Señor es un ejercicio cronometrado. La copa y el pan, en algunos lugares hasta se entregan envueltos en plástico para poder así terminar con la entrega de los mismos en una reunión con un lapso de aproximadamente 2 o 3 minutos. Es más, la ordenanza del bautismo ha pasado a ser un rito tan predecible como un trámite. De manera que ya no es más un proceso de examinarse y evidenciar una conversión genuina. Y el último punto de esa antigua confesión de 1561 ha quedado prácticamente en el olvido. La iglesia promedio jamás ha puesto en práctica la disciplina y la restauración para el creyente pródigo, ahora ya reconciliado. La mayoría de los creyentes no comprenden el tema de la disciplina en la iglesia, lo cual no es para preocuparse mucho. El problema es que muchos pastores y líderes no lo comprenden tampoco. La conclusión entonces es desafortunada. La iglesia promedio en los Estados Unidos apenas practica una de esas tres cosas mencionadas en la Confesión belga, cosas que en una época fueron indicadores importantes de una iglesia bíblica. Hace poco se hizo una encuesta entre 439 pastores y líderes en cuanto a este tema de la disciplina. Un 50% admitió nunca haber intervenido en la vida de algún miembro de su congregación que necesitaba ser confrontado y corregido. El 50%. Ahora, fíjese que esto no significa que el otro 50% empleó algún tipo de disciplina en la iglesia. Simplemente quedó el porcentaje para la estadística, por lo cual podemos concluir que la mitad de los pastores nunca inició acción alguna para tratar a una oveja descarriada o a un lobo que necesitaba la regeneración. Entonces, ¿qué pasó con Primera de Pedro 5:3? ¿Se acuerda ese pasaje? Se lo voy a leer.
Primera de Pedro 5:3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué pasó con este pasaje? Y aquel mandato de Dios para los ancianos y pastores de cuidar la grey de Dios. ¿Qué ha pasado? Evidentemente, para algunos, las razones existentes tienen más peso que la misma palabra de Dios. Los mismos encuestados dieron entre 1 y 3 razones por las cuales, evidentemente, no practican la disciplina y reconciliación en la iglesia. Entre ellas, mencionaron en primer lugar temor por el resultado, en segundo lugar un fuerte deseo por evitar a cualquier costo problemas, y en tercer lugar ignorancia en cuanto a lo que significa la disciplina bíblica de un hijo pródigo. ¿Escuchó? Este 50% de líderes que no pusieron en práctica la disciplina dijeron que tenían temor por el resultado, tenían un fuerte deseo por evitar a cualquier costo los problemas, y también tenían una ignorancia en cuanto a lo que significa la disciplina bíblica de una persona descarriada. En otras palabras, el miedo, la tolerancia y la ignorancia son factores claves en la desaparición de la disciplina en la iglesia. Esto significa, en efecto, que la iglesia ha dejado a la deriva una gran cantidad de creyentes para que se aferren al pecado y no los ha advertido ni reprendido, no los ha puesto en su lugar ni desafiado. Qué tremendo, ¿no? La iglesia ha practicado la disciplina de manera constante por más de 1900 años, pero en los últimos 50 años eso ha sido abandonado por completo. Permítame leerle lo que un autor escribió. Él dijo lo siguiente: el resultado de la pérdida de la disciplina es la pérdida del patrón bíblico para la iglesia y el pronto colapso del cristianismo auténtico en esta generación. La iglesia actual está sufriendo de una infección que se ha dejado crecer y, como toda infección, debilita el cuerpo destruyendo sus mecanismos de defensa, de manera que la iglesia ha sido debilitada. Ha perdido su poder y efectividad como vehículo de cambio social, moral y espiritual. Esta enfermedad se debe, al menos en parte, a haber dejado de lado la disciplina en la iglesia. Esto es lo que un autor escribió. Con esto en mente, me pregunto cómo recuperamos esta característica distintiva de la iglesia, lo cual no es más ni menos que obrar con el amor de Dios en el camino del discipulado auténtico. Ahora, a través de diferentes preguntas, vamos a ir avanzando en este estudio y desarrollo que quiero hacer. Vamos a marcar el principio. ¿Qué es exactamente la disciplina en la iglesia? Escuche, tome nota. La disciplina en la iglesia puede definirse como una medida de confrontación y corrección tomada por un individuo, un líder o la congregación en cuanto a un problema de pecado en la vida de un creyente. Se lo voy a repetir. La disciplina en la iglesia puede definirse como una medida de confrontación y corrección tomada por un individuo, un líder o la congregación en cuanto a un problema de pecado en la vida de un creyente. Eso es la disciplina en la iglesia. La disciplina y el discipulado son dos acciones entrelazadas con una meta similar. Se lo voy a explicar. El discipulado es una actividad que apunta al crecimiento del que está ya viviendo en obediencia. Ahora, la disciplina es una actividad también que apunta a la restauración de aquellos que viven en desobediencia. Sin lugar a dudas, la disciplina y la restauración de un creyente es algo difícil que lleva tiempo y esfuerzo, se lo puedo asegurar.
Con razón, entonces, la Iglesia tiene tan pocos voluntarios para esta labor. Si bien 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 13, allí la Biblia nos manda a hacer esto, a disciplinar a las personas que están viviendo en pecado. Voy a leer este pasaje. Todo el capítulo allí de 1 Corintios está hablando de esto, que Dios nos manda a hacerlo. La Biblia nos enseña a disciplinar a las personas. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13, dice así la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Acabo de leer todo lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 13. Allí la Biblia nos manda a disciplinar. Pero también nuestro Señor nos dio el ejemplo. Hebreos capítulo 12, versículo 6, voy a leer. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea que la Biblia nos manda a hacerlo, nuestro Señor nos dio el ejemplo, y también la Iglesia pierde credibilidad y testimonio al no hacer esto, al no disciplinar a las personas. Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, están hablando de cómo la Iglesia, a causa del pecado, está perdiendo el testimonio. Allí tenemos el ejemplo de las 7 iglesias. Pero también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, quiero leer a continuación. Dice la palabra de Dios: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Allí, en cada uno de estos pasajes que he mencionado, se resalta que la Biblia nos manda a disciplinar, que nuestro Señor nos dio el ejemplo y que la Iglesia, si no lo hace, pierde credibilidad y testimonio. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el objeto principal de la disciplina? ¿Se puso a pensar esto? Al contrario de lo que muchos creen, la disciplina no es para castigar, sino para restaurar.
Si bien la reprensión es necesaria como una de las consecuencias de la disciplina, como dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 6, donde dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Nunca la reprensión es el motivo de la misma. La meta no es condenar, sino restaurar. Cuando un padre disciplina a sus hijos, puede ser que éstos piensen que sus padres no los aman, que son muy estrictos, que no se lo merecen, o que tal vez es muy doloroso. No recuerdo haberle agradecido a mi madre por alguna paliza, nunca, o haber estado lleno de gratitud por su amor para conmigo. Eso sucedió mucho tiempo después, pero en ese momento yo no estaba agradecido con mis padres. No obstante, la mente del padre está enfocada en darle a su hijo la consecuencia de su acción pecaminosa en una forma física para motivar a éste a cambiar, a volver a un camino de vida sabio y productivo. El dolor de un momento de disciplina protege al niño de una vida entera de consecuencias, que traería mayor dolor y sufrimiento. De la misma manera, el objetivo principal de la disciplina eclesiástica es la restauración del creyente que no se ha arrepentido a un estilo de vida productiva y de obediencia e intimidad con Cristo. Tenga en mente que esto también significa que uno no va a ver a este hermano que ha sido disciplinado agradeciéndole por su amor para con él, mientras siente el dolor de la disciplina. Esto también tardará en llegar. Ahora, mi pregunta sería esta: ¿quién le da a la Iglesia o a creyentes individuales el derecho de juzgar a otros? ¿Sabe? Una pregunta muy popular en la Iglesia actual es: ¿quién le dio el derecho a la Iglesia de llamar pecador a alguien? Jesús no dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es muy común hoy en día. Sí, lo hizo esto el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 1. ¿Significa esto que una iglesia jamás debe decirle a un pecador que es pecador? ¿La Iglesia puede levantar el índice y llamar al pecado por su nombre? Ese versículo es la primera arma de los que creen que la Iglesia tiene que ser ciega a lo moral y usan, Jesús dijo que no debemos juzgar a nadie y eso es todo. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Está bien en alguna ocasión juzgar? ¿Sabe que sí? De hecho, el Nuevo Testamento nos da varios ejemplos. Aquí yo me preguntaba, ¿cuándo está bien juzgar? Tome nota. En primer lugar, está bien juzgarnos a nosotros mismos cuando evaluamos nuestro propio caminar con Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, nos exhorta una y otra vez a examinarnos a nosotros mismos al tomar la cena del Señor. Unas 5 veces en tan solo 3 versículos, el apóstol Pablo advierte que debemos adoptar una autodisciplina, diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, dice 1 Corintios 11:28. Esto no es nada menos que tener en mente que rendiremos cuentas según el estándar de la palabra de Dios para un vivir santo, confesando nuestros pecados antes de participar de la Santa Cena del Señor. La ordenanza de la Santa Cena debe ser un evento periódico de autoevaluación y arrepentimiento en la vida del creyente. Esta es otra de las razones por las cuales la Santa Cena debe durar más de 3 minutos para llegar al fin de esa reunión. La autodisciplina es uno de los requerimientos para poder discipular a otros. Pablo, el apóstol Pablo, escribió: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Por qué es esto importante? Por el simple hecho de que aquellos que juzgan la actividad pecaminosa de otros van a encontrarse con que sus propias vidas estarán abiertas a la inspección de una manera que nunca imaginaron. Por eso, uno no puede criticar a alguien de un defecto que uno mismo tiene. Así que debemos comenzar por nosotros mismos, más aún cuando tenemos que tratar con un pródigo. Los pródigos ya saben el nombre de los hipócritas de la congregación. Desafortunadamente, nuestra propia cultura cristiana considera la autoevaluación y la autoexaminación que guía al arrepentimiento y a la confesión como algo muy deprimente. Qué lamentable. Además, parece que el pensamiento de muchos últimamente es que Dios quiere que seamos felices y no santos. La búsqueda de la santidad en la vida del creyente va a traer como consecuencia convicción por el pecado personal, resultando así en confesión y arrepentimiento ante Cristo, como dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, estamos haciéndonos una pregunta muy importante. ¿Cuándo está bien juzgar a otras personas? En primer lugar, está bien juzgarnos primero a nosotros mismos cuando nos evaluamos en nuestro propio caminar con Cristo. Pero lamentablemente nuestro tiempo ha llegado a su final. Ya hemos terminado otro programa de Sabiduría para el Corazón. Gracias por estar allí fielmente escuchando este programa, siendo bendecido con la maravillosa palabra de Dios. Y estamos tocando un tema muy, pero muy importante: la disciplina. La disciplina en la iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Y quiero desarrollar este libro que he denominado En búsqueda de pródigos. Por favor, acompáñeme en los próximos estudios. Vamos a seguir desarrollando este tema tan, pero tan importante. Que Dios le bendiga. Le espero en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más Sabiduría para el Corazón. Esta es una producción de BBN.